Muy buenas tardes, amigos de Radio Latina 990 AM La Poderosa. Este es su programa Estalqueados y mi nombre es Aldo Hermenegildo. El día de hoy estamos reemplazando temporalmente al conductor central Jorge Miranda. Bien, el día de hoy, lunes, empezamos la semana con algunas noticias importantes. De lo que queda de la semana anterior, la noticia es la presentación del Procurador General de la República de una denuncia contra el presidente del Congreso y toda la comisión permanente por una supuesta usurpación de funciones, en la medida en que el presidente del Congreso emitiera una medida cautelar y una medida de demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Hasta el momento todavía no sabemos si se va a pasar la primera etapa, que es la aceptación por parte del Tribunal Constitucional de estos documentos, tanto de la medida cautelar como de la demanda competencial, a propósito de la disolución del Congreso por el presidente de la República. Entonces, aún todavía no está establecido si el Tribunal Constitucional va a aceptar primero estos documentos y en segunda instancia cuál va a ser la decisión que van a tomar todos los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional. Pero lo que llama la atención es, desde esta perspectiva, estimados amigos oyentes, es que en una democracia consolidada existen separación de poderes y los poderes se respetan mutuamente. El hecho de que exista una animadversión, justificada o no, contra el Congreso de la República no implica necesariamente anular todas las posibilidades de usar, en este caso, la vía legal para hacer una consulta y establecer de manera clara quién tiene la razón. Esto no significa que tengamos que tomar partido por ninguna de las partes, sino que intentemos hacer una demostración de que estamos avanzando en materia de consolidación de las instituciones democráticas. Es cierto que las instituciones públicas en general requieren mucha limpieza, que la corrupción no es algo reciente, que se denuncia abiertamente todos este tipo de situaciones. Pero lo que no se puede aceptar es que exista esta suerte de concentración del poder que en nada beneficia, sobre todo a los ciudadanos de a pie. ¿A qué nos referimos? Que ya no solamente se trata de la disolución del Congreso, sino de la imposibilidad de que esta institución, a través de su presidente, pueda presentar una demanda competencial y se resuelva de una vez y de forma definitiva si hubo un rompimiento del orden constitucional o no. No es para nada positivo que el presidente de la República sea la única persona que interprete la Constitución. No creemos que sea beneficioso ni para la democracia ni para la imagen del Perú en el exterior. Por otro lado, genera cierta suspicacia también que incluso el Premier ya había adelantado una opinión al respecto de que el presidente del Congreso carecía de esa facultad. Es decir, no solamente se disuelve el Congreso, sino se anula la posibilidad de que un tercero, en este caso el Tribunal Constitucional, en su total competencia de interpretar la Constitución, intervenga. Entonces, hay dos cosas aquí en primer lugar. Si la medida fue constitucional y con arreglo a ley, además de tener el apoyo de la población, entonces, ¿cuál es el temor de que este documento llegue a esa instancia? Lo más probable es que se supone que si es de acuerdo a ley y es constitucional la medida, el tribunal tenga que fallar a favor de la medida de la disolución. Pero ¿no existe confianza acaso en que los miembros del tribunal puedan resolver favorablemente? ¿Que es necesario impedir que se presente incluso la demanda? Entonces, es una estrategia, además, creemos nosotros también, muy similar
a la que empleó el congresista Marco Arana cuando se hizo toda esta escenificación de la juramentación de la o todavía no se sabe, segunda vicepresidenta Mercedes Arauz, ¿no? Eso tampoco todavía no está claro porque por un lado ella presentó su renuncia ante el presidente del Congreso y el vicepresidente salió a declarar de que eso no existía, que ella seguía siendo vicepresidenta. Así que eso también está un poco en el limbo todavía. No sabemos si hay vicepresidenta o no existe. Pero después de realizada esa escenificación en la que se la juramenta como presidenta, inmediatamente Marco Arana acudió al Poder Judicial para interponer una demanda de usurpación de funciones. Entonces, ahora, replicando la misma acción, el procurador de la República ha presentado también una demanda por usurpación de funciones. Pero finalmente esto que se realiza puede contentar al sector más radical de la población, pero nosotros creemos que no es un buen gesto. No es un gesto que a mediano o a largo plazo nos consolide nuestra imagen de un país que ha crecido no solamente económicamente, sino que está en vías de desarrollo, un país democrático. Entonces, creemos nosotros que como repetimos, si la disolución del Congreso y el decreto supremo que lo aprueba se ajustan a ley, son constitucionales, no han hecho ninguna ruptura de la Constitución, no debe haber ningún temor en presentar esa demanda competencial. E incluso debía ser el propio presidente de la República, como se ha sugerido por ahí, que presente esa demanda en caso que el tribunal considere de que el presidente del Congreso no está facultado para presentar dicha demanda constitucional. Pero esta situación se va a mantener en el limbo y va a dar siempre que hablar, va a dar comidilla si no se resuelve. Entonces, creemos que no es saludable para la democracia que por lo menos se llegue a esa instancia. No existen razones justificadas para pensar que, en todo caso, el Tribunal Constitucional, en su conformación actual, fallara en contra. Esa es la única duda que creemos que nosotros debemos transmitir. Y debemos estar vigilantes y atentos, porque finalmente hay que recordar a los amigos oyentes que la propuesta original del presidente fue que se vayan todos, o sea, nos vamos todos. Y ahora un poco la situación no parece, en todo caso, demasiado comprensible, que solamente se haya dado la disolución del Congreso y que esto implique que finalmente la comisión permanente, que son 26 miembros, se mantengan. Justamente lo que la población quería, precisamente, y lo que clamaba, es que muchos de estos personajes que aún se mantienen en el Congreso se fueran. Pero tal y como se plantearon las cosas, se han quedado un núcleo duro, como nosotros sabemos. Está la congresista Milagros Salazar, la congresista Abartra, el congresista Galarreta, digamos, los más representativos de Fuerza Popular que se supone que no deberían estar en el Congreso, en la propuesta original, que era que se vayan todos. Pero bueno, se han quedado un grupo que es la Comisión Permanente y ahora, además, adicionalmente, en las normas electorales que continúan vigentes porque no ha sido posible que el Jurado Nacional de Elecciones adecúe las nuevas normas para cambiar el proceso electoral, eso implique que ahora vamos a continuar con las mismas normas de las elecciones anteriores. Lo cual sigue dando de qué hablar porque al parecer los congresistas que fueron disueltos tienen la posibilidad de poder postular a estas elecciones que son complementarias. Son elecciones para cubrir el periodo que aún resta para terminar el quinquenio que le correspondía originalmente a este grupo de parlamentarios. Igualmente, tampoco se va a dar el tema de la paridad
en el proceso electoral. La cuota femenina va a continuar siendo del 30%. Pero la norma que a nuestro criterio era la más controvertida, de alguna manera, desde la perspectiva de los partidos políticos, que es la norma de las elecciones primarias, esa tampoco se va a poder implementar. Entonces, como vemos, hay muchos vacíos y eso genera que los ciudadanos tengamos menos opciones para poder elegir. Más allá del tema de las condiciones en las cuales los partidos políticos afronten estas elecciones. Porque la verdad, y dicho sea de paso, para hacer una especie de digresión con este tema de los partidos políticos, después de 12 años de dictadura militar en la década de los 70, los partidos políticos volvieron al ruedo con la Constitución del 79. Pero esta Constitución del 79 tampoco pudo durar demasiado, porque 12 años después se dio el famoso golpe del 5 de abril de 1992. Esta vez ya no era un militar derrocando a un presidente civil o un militar, como en el caso de Morales Bermúdez, un ministro, dándole el golpe de Estado a su presidente, Velasco Alvarado. Ya no era ese contexto. En este caso era un civil, Alberto Fujimori, cerrando el Congreso y poniendo los tanques en los medios de comunicación y en todas las instituciones públicas. Luego de eso, 12 años después, los partidos hicieron un amague de retorno. En realidad, ¿por qué lo llamamos un amague? Porque no habían podido desarrollarse, crecer y consolidarse de manera sólida para poder enfrentar los nuevos desafíos de la democracia. Y en este caso, la democracia necesitaba ser ese instrumento de cohesión social, de integración de la población y a la vez un fundamento, un mecanismo para el desarrollo. Ambas cosas no sucedieron. Más bien, lo que fue dándose fue un periodo de crisis acelerada. Y entonces la población desconfiaba de la democracia, en que la democracia pudiera ser un mecanismo para lograr la realización personal, para lograr el bienestar de la población. Pero bueno, se produce la caída de Alberto Fujimori y los partidos retornan, pero lo que retornan básicamente son franquicias electorales. Las organizaciones se habían diluido. Y entonces nos encontramos ahora en este tercer momento, que ya nosotros presumimos que es, al parecer, el colapso de los partidos, al menos de los partidos tradicionales, llámese de los partidos más antiguos que existen. Lo otro son organizaciones o frentes de independientes que no son capaces de consolidar lealtades mínimas, y por eso es que cuando llegan al Parlamento se comienzan a diluir, se comienzan a desintegrar y sus miembros terminan en 2 o 3 bancadas, como es el caso de lo que ahora ha sucedido. Entonces vivimos un momento complicado porque reclamamos mejores representantes, reclamamos mejores parlamentarios, pero esos parlamentarios, ¿dónde los vamos a encontrar? Tendríamos que encontrarlos en los partidos políticos, pero no surgen ahí, no emergen de los partidos, más bien emergen del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, del mundo de la cultura, pero no proceden o no provienen de los partidos. Y entonces eso dificulta la consolidación de un sistema político que a la larga beneficie a la población y que genere un vínculo entre los representantes y los electores, las personas que los han elegido, y que los compromisos que se adquirieron en la campaña electoral sean llevados a cabo y sean llevados adelante. En esa medida
si no se producen, digamos, la consolidación de las instituciones democráticas, eso sin duda siempre es un caldo de cultivo para la emergencia de liderazgos autoritarios, sobre todo en un país como el Perú. Bueno, otra noticia de coyuntura, nosotros hemos estado, amigos oyentes, revisando los diarios, y los titulares y las portadas fundamentalmente, y al margen del tema de lo que viene sucediendo con el Tribunal Constitucional, también está el levantamiento, creemos nosotros, de la imagen del ex premier Salvador del Solar. Entonces, como nosotros sabemos, y los amables oyentes también deben tener conocimiento, existe un cuasi monopolio mediático. Un grupo que es básicamente el comercio tiene el control de casi la mayoría de los diarios. Es decir, controla la línea editorial y las portadas de los tabloides que aparecen diariamente en todos los kioscos. Entonces, llama la atención esta noticia acerca de la popularidad o aparentemente la imagen como candidato presidencial del ex premier Salvador del Solar. Sobre todo lo ha levantado, por un lado, el comercio, por el otro lado, Perú 21, mientras que Correo más bien habla del problema de la izquierda. Entonces, esto nos debe dar que pensar, porque hay que mirar más allá del trasfondo de la noticia, es decir, hay que trascender lo superficial. Y en este terreno, sí, bueno, como decíamos, amigos, tuvimos una pequeña interrupción, pero estábamos hablando un poco de el tema de la candidatura de Salvador del Solar. Entonces, como lo comentábamos, nosotros invitábamos a los oyentes a mirar más allá de la noticia, mirar más allá del titular, mirar más allá de lo que nos quieren vender los medios de comunicación. Está claro que a nosotros nos genera una suspicacia y nos genera cierta, digamos, cierta, ¿cómo llamaríamos? Nos genera mucha controversia este tema en el que, por un lado, se habla de la izquierda en crisis en uno de los titulares y por otro lado, los otros dos titulares hablan de la imagen y el destape de Salvador del Solar. Entonces a nosotros nos genera una sospecha esta situación, aparentemente este deseo de levantar la imagen y la figura del Salvador del Solar por un lado, en la medida en que del Solar fue la figura central
en todo este show mediático que se generó con la posterior disolución del Congreso. Nos referimos al ingreso de Salvador del Solar al Parlamento el día que se estaba efectuando la votación para los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. Entonces, el tema ahí es que Salvador del Solar se presenta al Congreso, es cierto, bajo las atribuciones que la Constitución le otorga para presentar una cuestión de confianza. Hasta ahí todo es correcto. Pero se ha resaltado mucho, sobre todo en estos tabloides y en general en medios como Canal 4, Canal N, RPP y hasta Exitosa, que fue una falta de respeto que se le cerrara la puerta del hemiciclo al ex premier del Solar. Correcto, compartimos las críticas, compartimos esos puntos de vista, pensamos que es una mala crianza esta idea de cerrarle las puertas del hemiciclo a Del Solar. Pero igualmente consideramos que también es un acto, digamos, poco caballeroso, digámoslo así, o poco respetuoso, que si no le abren la puerta a uno vaya y intente entrar a trompicones, pateando la puerta, empujando a empellones, haciéndose imponer, porque si bien es cierto él puede tener la atribución de participar, existe un protocolo y ese protocolo se debía de respetar. Pero si intentamos ser objetivos y no tomar partido, podríamos asumir que también había cierta desesperación en el gobierno, y quién mejor que Salvador del Solar, ¿no? Un hombre graduado en las tablas, un gran actor para representar una performance. Con esto no estamos diciendo de que él lo haya hecho sin creer en eso, pero que sus dotes actorales, su capacidad para el histrionismo, le otorgó una ayuda adicional, porque él sabía claramente que estaba siendo visto probablemente por un gran sector de la teleaudiencia nacional. Y entonces hizo su performance y resultó, porque al final gran parte de la gente pensó que si él no hubiera hecho esto, es decir, de meterse un poco casi prácticamente a la fuerza también, sin esperar la invitación ni el protocolo, entonces no se hubiera podido disolver el Congreso. Entonces estamos intentando hacer una conexión entre estos titulares, esa performance que además es como levantar la imagen de alguien que ha hecho lo correcto, de alguien que ha hecho lo que se debía hacer y que lo ha hecho dentro de los márgenes del orden constitucional. Siempre todo esto se hace dentro del margen del orden constitucional. Es decir, se patea la puerta, se rompe el hemiciclo, se presenta la cuestión de confianza y bueno, luego todos nosotros debemos recordar la famosa frase del presidente Vizcarra, la disolución constitucional del Congreso, como que había que agregarle ese apellido a la disolución para resaltar quizá la distinción entre el golpe del 92 y lo que es esta disolución. Pero a veces uno tiende a pensar también siempre en nuestra cultura de la sospecha que cuando uno le agrega el apellido, como en este caso constitucional, es para resaltar algo que no existe, como se dice, a veces sí ha pasado mucho en estas repúblicas que dicen que son repúblicas democráticas, como la del Congo, y finalmente son dictaduras. Pero no queremos irnos del tema, lo que queremos es resaltar esta idea y este temor. ¿No será que en realidad es cierto que esta medida que ha sido abiertamente apoyada y hasta con signos de, digamos, con visos de operadores políticos por los miembros del Frente Amplio y de Nuevo Perú, es decir, los miembros de la llamada izquierda caviar, ¿no será que es cierto que esta gente y estos personajes políticos han logrado cosechar
lo que sembraron, es decir, que en realidad no sería ese el porcentaje que tiene Verónica Mendoza, que es el del 7%, sino tal vez sería un poco más alto. Entonces, por un lado se quiere ofrecer una imagen de que la izquierda está en crisis y por el otro lado que no hay que ver a esas imágenes o a esas figuras que son figuras radicales, entre comillas, sino que para eso está un personaje mucho más moderado, pero igual de apreciable, como Salvador del Solar. Este tratamiento mediático que tiene síntomas de propaganda política más que de información, nos debe hacer meditar seriamente acerca de los personajes que habitualmente se nos ponen en las carátulas de los diarios para presentarlos como figuras potables, como personajes que ya tienen un apoyo real de la población. Que el solo hecho de que aparezcan en los medios y de que tengan un par de actuaciones los hace de alguna manera personajes presidenciables, personajes que son, digamos, personajes que podrían ser vistos con buenos ojos para ser funcionarios públicos, para tener cargos públicos, para tener cargos de elección popular. Esa es la idea. Habitualmente lo que les pedimos a nuestros oyentes es que tengan una mirada crítica, un ojo siempre de sospecha, de suspicacia, porque detrás de los medios de comunicación están las grandes empresas económicas, los grandes consorcios económicos y los grandes intereses privados. Nosotros siempre hemos pensado que la labor de la prensa es básicamente una labor de aletargamiento. Ustedes deben recordar, por ejemplo, las frases, tal vez muchos de ustedes, de el gran Marco Aurelio de Negri, que hablaba y decía que lo que tenemos en medios de comunicación era la construcción de lo que él llamaba la cacosmia. La cacosmia, este gusto por a veces nosotros, por el consumo de lo que sería literalmente basura cultural. Si es que puede caber el término de que la basura pueda tener cultura, ¿no? Podría ser un contrasentido. Pero esta crítica de Marco Aurelio de Negri sobre los medios de comunicación y sobre los medios de prensa iba en el sentido de que cuando no se creaban ciertos ambientes de adoctrinamiento, hasta cierto punto por llamarlo de alguna manera, se creaban condiciones de miedo. Es decir, cuando no hay noticias de escándalo, lo que se resalta son los asaltos, los robos, el tema de la inseguridad. Porque decía de Negri, el miedo nos impide pensar, el miedo nos impide actuar, el miedo nos bloquea. Entonces es necesario que los medios de comunicación, para seguir manteniendo el control social y sigan manteniéndose las cosas tal y como están, es inevitable de que haya una predominancia de esos contenidos culturales. De alguna manera, los amables oyentes, que ya son personas mayores, de la tercera edad, deben recordar que antes en la programación de los medios de comunicación habían mucho más programas culturales, programas de debate, programas de discusión, donde uno podía ir perfilando a ciertos personajes que tenían autoridad para emitir sus opiniones. Y uno tenía ciertos referentes a partir de los cuales poder también tomar posición, poder hacerse de un criterio, hacerse de una opinión. Hoy en día lo que predomina lamentablemente, y ese es el escenario además que se traslada a las redes sociales, es la diatriba, el insulto, los epítetos, los adjetivos, y es difícil desarrollar ideas en un formato tan corto como el de las redes. Inclusive, por ejemplo, en medios como el Twitter, donde solamente hay 250 caracteres. Entonces, uno tiene que tener una capacidad muy alta de síntesis,
una capacidad de abstracción y de poder solo señalar en un par de líneas algo que debería desarrollarse en una discusión larga y permanente. Entonces, los programas de discusión, los programas que tengan cierta objetividad, que no tomen partido, que a veces no tengan un sesgo, porque incluso se van invitando a personas de una posición política y no de la otra, lo que buscan es hacer básicamente propaganda, no dan información, no generan la capacidad de que el propio oyente o el televidente o el que maneja las redes sociales pueda tomar un criterio después de haber observado toda la línea de presentación de todas las opciones posibles. Eso no sucede hoy en día. Entonces, tenemos serios problemas para construir opinión. Y en este sentido, yo quería recordar justamente, para intentar combinar un poco este programa de coyuntura política con algo de conocimiento, justamente un artículo escrito hace muchos años por un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu tiene un artículo que ustedes pueden encontrar en internet llamado "La opinión pública no existe". Y creemos que esto es muy conveniente citarlo hoy en día, sobre todo en tiempos en los cuales casi siempre se pide a todas las personas que opinen. Incluso se emplea una actitud compulsiva o hasta censurada de las personas que no quieren opinar. Se les incita, se les estimula a que opinen de todo y sobre todo. Entonces, más allá de que esta noción puede parecer democrática, lo cierto es que esta noción y esta idea de la participación abierta lo que genera en algún momento es un problema en el que a veces eso se puede convertir en el zumbido de un enjambre. Y entonces cuando hablamos todos y todos al mismo tiempo, no nos podemos entender. Pero retomando el tema de la opinión pública no existe, ¿por qué Pierre Bourdieu sostenía que esto, sobre todo esta herramienta o este sector o este concepto, esta categoría que habitualmente es construida por las empresas encuestadoras y que hoy en día ha sido muy citada por el gobierno, sobre todo para la disolución del Congreso y para tomar ciertas medidas, ¿no? Esto que llamamos la opinión pública, ¿por qué Pierre Bourdieu dice que no existe? Porque, en primer lugar, tres ideas básicas. Primero, se da por sentado que todos tenemos una opinión. Es decir, cuando alguien viene y te sorprende con una pregunta y te dice, ¿qué opina usted de tal situación? ¿O qué opina usted de que tal persona no compró los cigarros en esta tienda, sino compró en la otra? ¿Qué opina usted de la persona que se pasó la luz en el semáforo? Entonces, se cree que todos tenemos una opinión y Bourdieu dice que no todos tenemos una opinión, porque para tener una opinión, ¿qué se necesita? Tener una información previa, una información mínima para poder emitir una opinión. Es cierto, debemos reconocer que no todos en todo momento estamos capacitados para emitir una opinión. Porque si carecemos de información, no podemos opinar, no podemos tomar partido. La segunda idea central es que todas las opiniones tienen el mismo peso. Eso es lo que asumimos habitualmente como sentido común. Pero Pierre Bourdieu dice que no todas las opiniones tienen el mismo peso. Y eso es cierto si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un problema como el aborto. No puede tener de ningún modo el mismo peso la opinión de la señora que está embarazada que del varón. Obviamente no tienen el mismo peso. Tendrá mayor peso el de la mujer embarazada, porque eso es un problema. Bien, nos dicen que tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor. Díganos. Estaba atento escuchando todo lo que usted está transmitiendo mediante esta emisora,
sobre el testimonio que se dio el Congreso. Eso fue pues un asalto al Perú, un asalto a la democracia, como ellos dicen. Lo que hizo Velasco fue muy distinto. Velasco prácticamente entró a destacar la soberanía nacional, porque la soberanía nacional estaba en peligro en ese tiempo. Se estaban saqueando todo el petróleo del norte. Inclusive el PPK tenía 2 empresas distribuidoras de petróleo aquí en el Perú. Uno se llamaba Luditos y la otra se llamaba Gulf. Y aparte, en barcos que se llevaban pues todo nuestro petróleo, ¿no? Entonces es la diferencia que no se puede igualar. Juan Velasco Alvarado en su época hizo una revolución grande. La palabra revolución no es terrorismo, es lo que entiende el público. Revolución no es terrorismo. Revolución es innovación, adelanto, salir adelante, dar un escalón más arriba. Eso es revolución. Entonces, en esa época la educación en América Latina, Perú estaba en primer lugar, ¿no? Y industrializó al Perú. Causó mucho fuente de trabajo para muchos peruanos con la industrialización. Inclusive ya se estaba haciendo acá licuadoras, refrigeradoras, hasta ómnibus de transporte masivo de marca Morabeco. Y eso no les convenió a las empresas grandes para que este ejecutivo político lo mataron. Porque a un gobierno corrupto que permite que saquen las riquezas, nunca atentan nada contra ellos. Eso hay que entender, eso debemos entender todos. Entonces, amigos, eso hay que explicar bien a los peruanos. Los peruanos somos capaces de gobernar nuestra patria. ¿Por qué no se puede proponer a un jardinero o a un cocinero o a un agricultor como presidente? ¿Cuál es la diferencia con uno que está en corbata, que es más ignorante que un analfabeto? Por eso la Biblia mismo dice, hay aquellos falsos profetas de vestiduras largas que están en el Congreso, que no hacen nada, más al contrario sacan leyes para sacar las tierras, con leyes humanas para sacar las tierras de los campesinos por el oro. Decirle que acá tengo una ley aprobada por el gobierno y usted tiene que dejar estas tierras porque acá hay oro, acá hay petróleo, y así saquean las riquezas de un país que es de todos los peruanos o de cualquier otra nación. Eso hay que explicarlo bien al ciudadano, que conozca bien al revés y al derecho. Entonces, la palabra democracia también, estimado, entre paréntesis significa déjate robar. Esa es la democracia. Por eso cuando el pueblo se levanta a reclamar algo, ¿qué es los políticos? Vamos a pactar, vamos a conversar en la mesa, vamos a formar una mesa de trabajos por la democracia. Entre paréntesis puedo decir, la democracia es déjate robar, déjate saquear. Eso es la verdadera significado de democracia, y cuando el pueblo no quiere pues retroceder atrás por su reclamo justo, ¿quién interviene? La Santísima Iglesia Católica. En nombre de Dios, hermanos, en nombre de Dios les pido que acepten la inversión, que va a haber trabajo, va a haber mejoras para su pueblo, va a haber postas sin cuna, postas sin medicina, postas donde no hay ni siquiera para sacarse un diente, todos tienen que venir a Lima, y eso también se tiene plata, si no, no hay atención, se mueren los enfermos. Y claro, gracias por tenerme muchas cosas más que poner en claro. Ojalá que para las elecciones piensen bien los peruanos. Yo recomendaría, si es posible, según la constitución política, a los peruanos nos da la opción de salir en día de elecciones de la calle, pero no a votar. Y si esto sucede, el gobierno tiene todo el deber, según la constitución política, no las elecciones, y ir a una asamblea constituyente, luego un referéndum, para elegir a un verdadero candidato que no como ahora, que paga su plata en el registro electoral, paga su plata para ser candidato, ya son electos, ya quién lo eligió, su dinero. Entonces, hermanos, por amor de Dios, ahora del solar, que usted también está comiendo solar, eso ya está preparado, hermano, ya está preparado ya. El solar habla bien, supuestamente ha hecho un trabajo, ¿para qué? Eso ya está sembrando para que sea elegido para los posteriores elecciones. Es un gran actor, es un gran actor. Gracias. Ya, muchas gracias.
Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, díganos. Usted estaba hablando de los medios de comunicación. Mire, antes de Alan García, creo que teníamos mejores programas en televisión y mejores periódicos. Desde que viene este Fujimori, que usted bien lo sabe, él hizo La Razón con Montesinos. Tenía ese periódico, el Men, los diarios Chicha, ¿no? Los diarios Chicha, que lo creó para malograr la mente de nuestra gente. Y por eso que nuestra gente se ha dañado a partir de esos tiempos hasta el presente. Por eso que esta gente se han vuelto así. Por ejemplo, tienes guerra, tienes esos combates que dan en la televisión que malogran. Sí, parece que... A ver, ¿tenemos otra llamada? Sí, buenas tardes. Ya, bueno, parece que se ha cortado. Sí, bueno, algunos decían que durante la época de Fujimori se construyó todo esto que se llamaba el fujimorismo cultural. Pero, como le decía, para terminar esta idea de la opinión pública y no existe, eran tres ideas, ¿no? La primera, que todos tenemos una opinión y que eso no es así. La segunda, que todas las opiniones tienen el mismo peso, y tampoco es cierto, no todas las opiniones tienen el mismo peso. No es lo mismo, digamos, una persona que, tiene una enfermedad terminal y una que no lo tiene, ¿no? Son opiniones distintas sobre problemas diferentes. Pero la tercera, y esa creo yo que es la más importante y fundamental, porque es la que manejan las encuestas y los medios de comunicación, es que todos pensamos o todos estamos de acuerdo en las mismas preguntas. Es decir, todos creemos que hay un consenso en torno a los problemas. ¿Por qué se pregunta determinada cosa y no otra? ¿A quién le consultan antes de elaborar las preguntas? ¿Quién determina qué pregunta debe ser hecha y qué pregunta no debe ser hecha? Entonces, en ese contexto y de manera artificiosa se nos van imponiendo los temas o los problemas, y las encuestas van creando ese efecto, lo cual no significa que en última instancia no tengan algún grado de utilidad. De hecho, los cuestionarios que implican elaborar una encuesta de opinión sirven para la investigación en diversos campos de las ciencias sociales. Pero cuando se maneja esto que llamamos la opinión pública, lo que se hace es generalizar una serie de opiniones que tienen muchas diferencias para intentar construir una idea general que finalmente funciona más como propaganda que como información. Entonces, ustedes deben haber escuchado de esos casos en los cuales hay personas que dicen, a ver, ¿quién es el que está primero para votar por él? Porque si yo quiero votar por mi candidato, pero mi candidato no tiene apoyo, entonces yo digo prácticamente como que, de alguna manera, mejor no voy a perder mi voto y voy por el que voy ganando. Entonces, hay un efecto perverso también en las encuestas. No solamente es una cuestión de conocimiento, una cuestión o una herramienta para tomar decisiones políticas, sino fundamentalmente es un mecanismo o un instrumento de orientación política. En eso se han convertido, y por eso hablamos de que hoy en día se podría hablar de lo que se dice la encuestocracia, ¿no es cierto? Ya no es la democracia se ha convertido en una democracia de espectadores, una democracia virtual, ¿no? Y en ese sentido, estamos hablando específicamente de lo que llamaríamos la democracia liberal. ¿Sí? ¿Tenemos una llamada? Sí, por favor. Sí, buenas tardes, señores. Buenas tardes. Excelente la cátedra de cultura política que está dando en Radio Latina. Bueno, mi punto de vista, hablamos bastante, se habla de democracia, pero quienes estamos informados y sabemos el real significado de democracia, en el Perú nunca hemos tenido democracia, porque acá, bueno, como usted dice, las encuestas, democracia quiere decir gobierno del pueblo, el pueblo toma las decisiones, el pueblo manda, eso no ha pasado hasta ahorita. Referente a las encuestas, ya sabemos los que estamos informados de que las encuestas lo declaran como ganador al que manda a hacer las encuestas, al que paga las encuestas. Yo tengo más de 40 años y nunca en mi vida nadie me ha encuestado, o sea que
prácticamente hacen un muestreo que la verdad no he encontrado una persona conocida que diga que le han encuestado para hacer un sondeo. Lo otro es, esto de la democracia, es cierto, o sea que esto es una falsa democracia. Miren que nos estamos basando en esta falsa constitución del 93, que no vale porque fue hecho en dictadura. Fujimori eligió a dedo a los integrantes del CCD, y esta constitución está vigente, la de 1979, porque la única forma de derogarla es con la Asamblea Constituyente, que es lo que queremos ahora. Y lo último quería decir, hay que tocar el tema de la población, los reclamos de Ecuador, que realmente están mintiendo. No se ha derogado el decreto 883, solamente el gobierno lo que está haciendo es amenazando a los líderes indígenas para darles ciertas compensaciones nada más, pero el resto de paquetazos, reducción del puestos de trabajo, bajo de salarios, se mantiene. Por eso yo pido a Dios que le ayude al pueblo ecuatoriano para que sigan en la lucha y sacarlo al traidor Lenín Moreno, que está al servicio de Estados Unidos. Gracias, hermano. Muchas gracias por esa llamada. Sí, justamente el radioescucha nos ha hecho notar, igual que el anterior, que la democracia está en crisis, pero no la democracia a secas, sino lo que llamaríamos la democracia liberal, es decir, la llamada democracia representativa. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde llama? De acá del Cono Norte. Dígame, lo escuchamos. Ya, mire, mi estimado, lo que está en riesgo acá en nuestra patria, nadie se da cuenta lo que dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores. Dijo, condenaba al pueblo de Ecuador por todo ese acto delincuencial que estaban haciendo en Ecuador. Yo quiero que entiendan todo esto, mi estimado señor caballero que usted preside este programa. Eso es un mensaje ambiguo, por amor de Dios, entienda, es decir, condeno yo al pueblo de Ecuador que está actuando de una forma delincuencial, terrorífica allá en Ecuador. Así dijo el ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entonces que acá en cualquier momento puede explotar un crimen pues atroz por implantar pues la minería, por implantar empresas así como que ya Vizcarra hace 4 días conversó con el presidente de Chile acá en Puerto de Hilo, que lo quiere entregar a los chilenos para que construyan un puerto moderno, ¿entiende? Entonces, cierto, nosotros los peruanos debemos entender, debemos aprender a analizar, hermanos peruanos, aprendamos a ser analíticos, analizar cada palabra que hable cualquier político, analícenlo por amor de Dios, no se dejen llevar solamente por lo que escuchan, porque no es justo que estos sinvergüenzas nos tienen entretenidos, como usted dijo. La delincuencia cada día aumenta, para eso también hay ley bajo la mesa, bajo la manga, eso nunca lo van a decir. Por eso es que los jueces fiscales, a altos criminales, delincuentes, los sueltan al segundo o tercer día, por más que es verídico, por más que hayan chapado con la masa en la mano, lo sueltan, porque dicen que no hay pruebas contundentes. Hay una ley, mi estimado, hay una ley para que nos distraigan. Este es el terrorismo que está creado por el gobierno para tenernos adormecidos con esta mentalidad. Día y noche, las 24 horas en los noticieros de televisión, a cada rato repiten la misma noticia, que han asesinado, que han matado, y la gente ya vive ya fácilmente nerviosa, ya no saben cómo salir a la calle con plata o sin plata. Entonces nos tienen entretenidos ahí, mientras estos gobernantes siguen sacando leyes. En cualquier momento lo sacarán las leyes. Las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, señor, yo quiero que usted investigue. Acá nomás le voy a dar un nota, acá en el del sur, de Presas de Luz del Sur, ahí está como casi un cuartel de soldados cuidando a esa empresa extranjera. Eso es justo, mientras nuestra soberanía nacional está pero abandonado por cualquier sitio dentro, cualquier ciudadano extranjero. En una guerra
totalmente, estamos pues, en 5 segundos, a todos los peruanos nos matan, mi estimado. Eso no es justo. Por eso yo digo que las Fuerzas Armadas, no solamente después del mundo, son parte del protectorado. No sé si usted entiende eso, parte del protectorado. Sí, claro. Protegen a las empresas extranjeras, no a su país, no a su soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, solo unas cuantas líneas y una glosa para comentar. Ya estamos cerrando el programa, nuestro primer programa de la semana. Como les decíamos, lo que está en crisis es la democracia liberal, la democracia representativa. Y eso no permite la implementación de la democracia plebiscitaria, esta democracia en la que los oyentes han hablado de que gobierna el pueblo, porque hay una cuestión central, como lo decía el politólogo canadiense C.B. Mafferson en la década de los 80, a mayor desigualdad económica, menor participación política. Es decir, si queremos mayor participación política y una participación política con cultura política para poder elegir adecuadamente, debemos mejorar las condiciones económicas, sociales y educativas de la población. De lo contrario, cualquier tipo de decisión será democrática, pero no será esa democracia popular en la que todos estamos esperando para mejorar el bienestar de los peruanos. Muy buenas tardes, amigos de Radio Latina 990 AM La Poderosa. Este es su programa Stalkeados. Mi nombre es Aldo Hermenegildo. Les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy y con nosotros será hasta mañana con el conductor central Jorge Miranda. Muchas gracias. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Esta es Radio Latina 990. Alimentando tu vida. El bioquímico naturista Jorge Luis López Sumaeta los invita a sintonizar su programa Natura Vital. Natura Vital, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 6 de la tarde a 7 de la noche, de 8 de la noche a 1 de la madrugada. Natura Vital, en la primera emisora de la salud, Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Deje ya las prótesis dentales obsoletas que incomodan y mejore su masticación, deglución, respiración y obtenga claridad al momento de hablar con implantes de última generación al alcance de todos. En el poderoso Policlínico Natural San Francisco de Asís, a la vanguardia de la tecnología. Los esperamos en Francisco Lazo, 1815, segundo piso B, Lince, teléfono 471-29